Saludamos a Matías Abad, es docente universitario, analista político. Vamos a hablar fundamentalmente sobre las elecciones ecuatorianas que se perfilan ya. El día de hoy posiblemente se confirma la candidatura 17ª con 17 candidatos, 17 opciones para los ecuatorianos, pero es ineludible, Matías, tratar sobre la falta de seguridad en Cuenca, la falta de efectividad de los organismos de socorro que están siendo denunciados. En este caso, que podría ser uno más de decenas, quizás centenares de casos que se dan en la ciudad de Cuenca y que muy poca atención merecen, se convierten en un dato estadístico más, pero es más bien excepcional el caso en el cual se resuelven estos crímenes. Se han convertido importantes barrios de la ciudad de Cuenca en zonas rojas tomadas por la delincuencia, y lo vamos desgraciadamente tomando ya como una situación normal para esta urbe. Es conocida también la presencia de delincuentes, esto mientras se daba la situación de normalidad, entre comillas, anteriormente, antes de que los centros educativos se vuelvan virtuales. La delincuencia pululaba en los alrededores de las universidades también, tomándose barrios y sectores de la ciudad. Conjuntamente con estas denuncias que se han hecho sobre estos barrios del sector noreste de la ciudad de Cuenca, nos han escrito también desde los Tres Puentes, pidiendo que las autoridades tomen control de esa zona hoy en manos de la delincuencia. Un breve comentario sobre este tema antes de ir a un análisis político, Matías. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos ustedes, Rosana, Gustavo, y a todos los radioescuchas de Antena 1. En efecto, creo que usted ha señalado un valioso y un importante criterio que van a tener también que evaluar los electores de la ciudad de Cuenca y de la provincia de La Suay al momento de confiar su voto a una de las candidaturas de este momento calificadas e inscritas. Sin duda, pues todos conocemos el importante aporte desde lo tributario, desde lo productivo y lo comercial que realiza la provincia de La Suay. Somos la tercera provincia en importancia en aportar al erario público, pero vemos que ese dinero no tiene un retorno en la forma ni en la cantidad que nosotros esperaríamos y que la ciudad y la provincia se merece. Creo que estamos más allá de ser el destino 12º o 13º, a pesar de, como digo, ser los terceros en importancia en aportar al erario público. Y los resultados están a la vista. No ha habido en los últimos años obras que realmente sean relevantes frente a la magnitud de otras infraestructuras de vialidad, de servicios y de atención a educación y salud que sí se han visto en otras provincias y ciudades. Quizás puede ser también esto una penosa herencia de que en algún momento esta provincia fue el bastión del correísmo y no necesitó en su momento esas candidaturas que apoyaban, o el mismo Correa, tener que hacer demasiado esfuerzo por congraciarse con los ciudadanos, ya que el voto de alguna forma ya estaba consignado. Entonces, esa herencia también debilitó que en las estructuras y presupuestos se tenga presente la importancia y relevancia que tiene la provincia de La Suay. Y lo estamos viendo en el caso puntual de la seguridad, ¿no? Vemos que en muchos casos, en vez de fortalecer los sistemas de seguridad o dar mayores efectivos tanto para la policía y demás instituciones que precautelan el bienestar de los ciudadanos, en muchos casos se derivan de aquí hacia otras provincias personal contingente y recursos para más bien apoyar otros sectores, que por supuesto dentro de un criterio de seguridad nacional está bien, pero vemos que la inseguridad en este momento en la provincia y en la ciudad está siendo inmanejable. Así es que creo que ahí va un criterio también importante para los electores de analizar dentro de las propuestas programáticas de cada uno de los candidatos cuál es la visión y el norte respecto a la seguridad, respecto a
al fortalecimiento de las diferentes instituciones que precautelan la convivencia armónica de los ciudadanos en cada una de las candidaturas hoy calificadas. Y también evaluar qué va a hacer puntualmente o qué pretende hacer puntualmente cada uno de los candidatos por esta realidad de la ciudad, que, como digo, más allá de la importancia de la seguridad, trasciende a todo el resto del sistema de bienestar que tenemos en la provincia. Vayamos al tema político. Esto viene matizado por verdaderos escándalos que se producen en Ecuador. El día de ayer, uno de los movimientos calificados en Ecuador, el Movimiento Unión Ecuatoriana, acaba de darle espalda a uno de sus candidatos. Se trata de Giovanni Andrade, el candidato que se presentaba como pro minero y que prometía cambiar el Ecuador a través de la gran minería. Su partido, su movimiento resulta ser una farsa y el CNE dice no poder hacer nada al respecto, que su candidatura es cosa juzgada, lo dice en pocas palabras. Cristian Zurita, destacado periodista ecuatoriano, invitado hace pocos minutos en este medio de comunicación, señala que es el resultado de haber avalizado estos partidos de alquiler. El Movimiento Unión Ecuatoriana proviene y se sustentó, se lo creó con dineros de Odebrecht, es lo que dice Cristian Zurita. Esto nos lleva a reflexionar un poco más a fondo de lo que está sucediendo en este proceso electoral y la actuación que han tenido las autoridades en el ámbito electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, primero es inconcebible que a menos de 2 meses de celebrarse la primera vuelta presidencial y la elección de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, todavía no tengamos una elección construida. Todavía estamos debatiendo, el día de hoy quizás se tomen ya las decisiones finales respecto a qué candidaturas van a estar calificadas. Pero eso genera que una vez que se proclamen definitivamente las candidaturas, tengamos que apresurar el paso para la impresión de papeletas y para organizar en sí todo el proceso electoral. Realmente, como usted bien señala, eso evidencia una débil institucionalidad del sistema electoral y por ende también del sistema democrático. Creo que también el problema, lo que usted indica, también tiene una razón estructural en un código de la democracia que se pensó, procuró que iba a ser más bien una herramienta para empezar a dar solidez a las instituciones y más bien ha provocado todo lo contrario, ¿no? Que en este momento tengamos un récord histórico de binomios que aspiran a la presidencia de la República, de los cuales también se desprenden sus naturales candidaturas a las diferentes otras elecciones que se van a llevar a cabo. Y eso también hace que el manejo de la construcción de la democracia desde la lectura, la interpretación, el análisis de los planes de trabajo sea prácticamente imposible. O sea, querer empezar a profundizar en qué ofrece cada uno de los candidatos a la Asamblea sería una labor interminable. Yo creo que más bien el Código de la Democracia debe propender a fortalecer un verdadero sistema de partidos que tenga formación política, que tenga unas verdaderas y legítimas elecciones o procesos internos democráticos para que puedan emerger los mejores cuadros y que estos cuadros no estén sujetos a la voluntad o únicamente a la designación de los caudillos en cada uno de los partidos, ¿no? De hecho, bueno, es una realidad que tampoco es tan alejada de lo que ocurre en el resto de América Latina, ¿no? Quizás Chile es un buen ejemplo de cómo dar esos primeros pasos en donde se ve que realmente, más allá de que el presidente de turno sea de un partido, no tiene una injerencia tan directa, sino es del mismo partido que elige a sus futuros candidatos. Pero acá ha pasado todo lo contrario y vemos un grupo de candidatos, un grupo de ciudadanos que aspiran a la presidencia de la República y sabemos que ni siquiera van a alcanzar un 1% de la votación y están ahí, ¿no? Con un partido que luego, como hemos visto, puede ser alquilado, de un partido que luego puede servir para sostener elecciones seccionales o simplemente en algunos casos, también pensando un poco mal, puede ser para beneficiarse incluso de ciertas franjas publicitarias y empezar a dar visibilidad a gente, ¿no? Sí, Matías, muy
muy buenos días. Y en la misma línea de lo que estás manifestando, esta explosión de partidos y movimientos políticos, sobre todo para este proceso electoral del año 2021, junto a toda esta desinstitucionalización que estamos viviendo, esta falta absoluta de confianza en las instituciones, entre ellas el propio Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, cuyas actuaciones han generado una serie de suspicacias que deja, como digo, desconfianza mismo en lo que va a pasar en el proceso electoral. En este contexto, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que estamos viviendo ya en esta campaña, pero sobre todo que va a vivir el Ecuador durante las elecciones del 7 de febrero y posteriormente en su vida política? Perdón, Rosana, se me cortó un poquito. ¿Me puedes repetir brevemente la pregunta? Sí, solamente te decía que esta desinstitucionalización, esta falta de confianza, esta explosión de partidos y movimientos políticos va a dejar una serie de consecuencias que ya quizás el país los está viviendo en este proceso electoral, pero además luego, a partir de lo que ocurra tanto el 7 de febrero como en la segunda vuelta electoral, también va a generar una serie de consecuencias para el futuro mediano y a largo plazo de Ecuador, tanto en su vida política y desde su vida política, en su vida social, económica, etcétera, ¿no? Sin duda hay una crisis de representación. Muestra de ello es que quizás los récords históricos en baja aceptación popular que tienen las dos principales instituciones de este sistema democrático, ¿no? Tanto la Asamblea como el Ejecutivo no alcanzan a pasar el 10% o incluso en algunas mediciones hasta el 5% de aprobación popular. Y eso, más allá de ser un reflejo de las diferentes autoridades que están al frente de cada una de las funciones del Estado, también reflejan la poca vocación democrática que en este momento estamos como ciudadanos ejerciendo, ¿no? Yo creo que más bien en estas elecciones, mientras más consciente sea el voto y mientras más a cargo nos hagamos de nuestra decisión, se va a fortalecer de mejor manera el sistema, ¿no? No sabemos qué va a pasar la segunda vuelta, quizás pueden darse una serie de alianzas no esperadas, pero a la larga siempre hemos visto que en los últimos procesos electorales, lamentablemente, la segunda vuelta genera una polarización extrema que tiene como consecuencia también una división entre ecuatorianos, ¿no? Entonces va a desprenderse, sea el resultado que sea, asimismo un escenario de crispación y un escenario de polarización del cual ha sido difícil salir hasta el momento. En cuanto a las posibilidades que se perfilan, escuchábamos también en otro espacio transmitido por este medio de comunicación un destacado analista, Simón Pachano, quien describía una especie de estado de confusión o de desinterés que es el que prima en el país. Mucha gente está realmente más interesada en qué va a comer ese día, cómo va a conseguir su sustento diario, que en las elecciones. Prima la indecisión en cuanto a las pocas encuestas que circulan. Reconoce Pachano que hay 3 candidatos con mayor preferencia, pero no mayoritaria ninguno de ellos. Y además sin tendencia clara en cuanto a su crecimiento o decrecimiento. Y a esto se suman cantidad de candidaturas denominadas como chimbadoras, que lo único que hacen es dispersar aún más el voto. Ese es el panorama. Bueno, todavía tenemos, según diferentes mediciones, por lo menos un 40% o alrededor de un 40% de ecuatorianos que no deciden su voto. O sea, prácticamente la elección está en cero, ¿no? Cualquiera de los candidatos, incluso algunos de los que están rezagados, más allá de los 3 que usted señala, podrían de alguna forma tener oportunidad. No lo vemos en las tendencias porque no han sido candidaturas que han crecido absolutamente nada. Finalmente creo que la elección se va a decidir, si no pasa nada extraño, o a la fecha de hoy con los datos de hoy, entre bien sea una segunda vuelta Guillermo Lasso, Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yacu Pérez o Yacu Pérez de Andrés Arauz. Sin embargo, no perdamos de vista que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral va a sesionar, va a conocer lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral y podría haber una posibilidad, algunos dicen bastante probable,
de que ingrese en el tablero electoral Álvaro Noboa. Y siempre el análisis va a ser, bueno, pero ¿a quién le quita votos Álvaro Noboa? Creo que más allá incluso de a quién le quita votos es qué tanto porcentaje de ese voto indeciso va a captar su posible irrupción en el tablero electoral y en la papeleta. De hecho, hay simulaciones que indican que todo ese voto que está un poco cansado de estas últimas disputas, de todas esta guerra mediática entre los candidatos que en este momento han sido más visibles, estaría, digamos, de alguna forma más proclive a irse hacia esta candidatura por ver una candidatura diferente, nueva, de una persona que se muestra tal como es, con sus defectos, virtudes, errores y aciertos, pero no ha tratado tampoco de forzar su discurso como lo han hecho los otros candidatos, ¿no? Hoy vemos a un Yacu Pérez que, apoyado y auspiciado por grupos de extrema izquierda, como la Unidad Popular, como la CONAIE, como la Unión Nacional de Educadores, que habla de firmar un tratado o de apoyar la eventual firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos, de beneficiarnos de una zona de libre comercio. Esto en 2005-2006, durante la presidencia de Alfredo Palacio, era inconcebible. O sea, los mismos grupos que en este momento estarían apoyándole a Yacu Pérez en esta propuesta fueron los primeros en boicotear el eventual tratado de libre comercio que en esa época se estaba suscribiendo. Vemos a un Yacu acercándose mucho más al centro, presentándose como un candidato más moderado. Vemos a un Guillermo Lasso también saliéndose un poco de su esquema tradicional conservador y queriendo de alguna forma sintonizarse con las ideas más cotidianas, utilizando frases un poco más construidas, pero en todos los casos se ven candidatos muy forzados. Nos vemos a un Andrés Arauz que trata de salirse de su discurso antidolarización y de su discurso que en su momento apoyaba el gobierno de Chávez y Maduro, y hoy quiere volcar hacia una nueva propuesta más propia de él, pero también no llega a cuajar. O sabemos que todos tratan de acomodarse sabiendo que esa votación que falta, ese 40 y pico % que todavía no está decidido, tiene de alguna forma o comparte valores más moderados que distan de ambos extremos, como ya hemos visto, ¿no? Y por eso tenemos a un Álvaro Noboa que se presenta como una candidatura autoidentificada, dicha por él mismo como de centro izquierda, más allá de lo que nosotros podamos pensar, y de alguna forma podría llegar a sintonizarse con todo este voto que está cansado un poco de estas politiquerías y podrían verle a él en alguien sincero. O quizás no, pero lo que sí está claro es que llega a cambiar las reglas del juego, llega a irrumpir con una propuesta diferente que va a quitar votos más, votos menos. Uno puede decir que quizás eso bloquea el crecimiento de Yacu Pérez en la costa, que podrá quitar las bases más populares de Andrés Arauz, o que podría de alguna forma también quitarle a Guillermo Lasso su base clase media alta, ¿no? Todo está por verse, así es que es lamentable, y como decía al inicio, todavía tenemos una elección y una campaña que no están construidos, no sabemos siquiera quiénes son los candidatos, y ante esa incertidumbre, mucho más difícil que un ecuatoriano que, como usted bien señala, esté preocupado si es que va a poder tener una cena navideña o comprar algún regalo para sus hijos, empiece a querer preocuparse de estos pormenores tan específicos y tan difíciles de entender de las instituciones democráticas. En todo caso, y para culminar, Matías, ¿cuáles serían los puntos en las agendas de los candidatos a los que debería prestar atención los habitantes de Cuenca, de la Suay, del Austro, que tenemos problemas comunes? Bueno, yo creo que hay que tener presente primero la capacidad, las cualidades y el perfil de cada candidato. La típica respuesta aquí sería, bueno, leamos los planes de trabajo. Bueno, los planes de trabajo dicen lo mismo, todos los candidatos. Ya escuchamos que están en Wikipedia. De hecho, todos los candidatos tienen bastante bien identificados cuáles son los problemas de los ecuatorianos, porque así se hacen estos planes de trabajo, que por lo menos son los que están publicados, ¿no? Uno identifica, uno analiza a través de una consultora, son candidaturas grandes que tienen la capacidad de tener asesores y grupos que se encarguen de realizar investigación de mercados, analizar cuáles son los problemas que más conflicto generan en los ecuatorianos, cuáles son sus aspiraciones, y diseña un plan de trabajo, ¿no? El papel aguanta todo, pero hay que empezar a ir más allá, ¿no? A analizar si es que una u otra candidatura tiene la capacidad, tiene las credenciales, tiene la experiencia, quién está detrás de esas candidaturas, quiénes están, a quién van a acompañar en su plan de gobierno, cuál va a ser el organismo ejecutor, quiénes van a ser los posibles ministros, quiénes van a ser el equipo que acompaña a uno u otro candidato.
desde esa perspectiva quizás podemos empezar a obtener más elementos, ¿no? Y en nuestro caso puntual, creo que como decía hace un momento, tenemos que velar también por nuestra provincia y por nuestra ciudad, ¿no? Tenemos que exigir, bien sea en los debates, en entrevistas, a través de los medios de comunicación como el suyo, como bien lo hacen, por supuesto, exigir respuestas a los problemas provinciales y cantonales. A veces se toman decisiones pensando desde lo nacional y en muchos casos desde lo nacional nos afecta a nosotros, nos afecta en minería, nos afecta en impuestos, nos afecta en obras, en infraestructura, en todas las directrices que se van a dar programáticamente para fortalecer los sistemas de educación y salud en la provincia. Entonces hay que exigir también tener respuestas provinciales y locales dentro de los planes de trabajo nacionales que va a presentar cada uno de los candidatos. Muchas gracias por habernos acompañado. Matías Abad es profesor de la UDA y ha realizado un análisis político.